Neumología el día de hoy. El artículo se titula Sospecha de bronquiectasia y mortalidad en individuos con antecedente de tabaquismo que tienen función pulmonar normal y disminuida. Es un estudio de cohorte. Muchas gracias a mis asesores, el doctor Andrés de la Torre y el doctor David García Casas, R3 de Medicina Interna, por su acompañamiento para la realización de esta presentación. Bueno, comenzando con las generalidades de la revista del artículo. Se trata de Annals of Internal Medicine. Fue fundada en 1927 por el American College of Physicians. El propósito de esta revista es publicar investigaciones originales, revisiones sistémicas, guías clínicas y comentarios relevantes para la medicina interna y sus subespecialidades. Tiene una cobertura tanto de medicina interna como atención primaria, salud pública, políticas de salud, investigación clínica, entre otras, y el idioma es principalmente en inglés. Se publica con una periodicidad semanal en línea y edición impresa mensual. Tiene publicaciones quincenales también en línea de estas ediciones impresas mensuales. Y la importancia de Annals of Internal Medicine es que es una de las revistas médicas más influyentes, mundialmente citada a nivel internacional y fundamental para la búsqueda y actualización de literatura científica sobre salud. Tiene un factor de impacto en el 2024 de 15.3 según el Clarity Analytics, y pues siendo la revista de medicina interna más citada. Continuando con la información del autor, es Alejandro A. Díaz. Es un profesor de medicina en la Facultad de Medicina de Harvard. Es científico asociado en la División de Medicina Pulmonar y de Cuidados Críticos en Brigham and Women's Hospital, y tiene investigaciones centradas en el desarrollo de biomarcadores de imagen para comprender, diagnosticar y pronosticar e intervenir en enfermedades de las vías respiratorias. Y también dirige programas de investigación sobre todo relacionado sobre neumología, financiadas por la NIH, y tiene un total de publicaciones de 216. Bueno, vamos a continuar hablando sobre generalidades de bronquiectasias. Se trata de una enfermedad pulmonar crónica con dilatación irreversible de los bronquios. Este es una alteración del mecanismo del aclaramiento mucociliar que propicia pues infecciones recurrentes o por la retención de secreciones. Este tiene múltiples etiologías, entre ellas pues puede dar después de una infección o puede ser idiopática o relacionada a EPOC y asma. El diagnóstico de bronquiectasias está dado principalmente por un síndrome clínico y criterios tomográficos. En cuanto al síndrome clínico, va a ser caracterizado por tos, producción de esputo y antecedente de exacerbaciones respiratorias, mientras que los criterios tomográficos van a tener en la imagen una relación vía aérea-arteria o AAR, por sus siglas en inglés, mayor o igual a 1.5. Este se saca dividiendo el diámetro de la luz bronquial entre el diámetro de la arteria pulmonar adyacente. Igualmente, podemos ver una característica de bronquiectasias, que es la ausencia de estrechamiento progresivo de los bronquios o imagen en riel, y también se puede ver los bronquios a menos de 1 centímetro de la prueba costal o en contacto con la pleura mediastinal. Esta es una imagen de característica del doble riel que les decía en la tomografía. Y bueno, para sacar el AAR, este es un parámetro descriptivo utilizado en la tomografía de tórax, como ya les había mencionado. Y lo normal es que tenga una relación entre 1 a 1, pero en las bronquiectasias va a estar aumentado a 1.5 porque el bronquio va a estar más aumentado de tamaño que la arteria. Y bueno, comenzando con la introducción del artículo. El planteamiento del problema es, bueno, de bronquiectasias hay una prevalencia en Estados Unidos de 139 casos por cada 100.000 habitantes. Este es un dato recabado entre el 2009 y el 2023. Y también en cuanto a las bronquiectasias en EPOC, están presentes en el 4%, 72% de los casos, dados en pacientes fumadores.
Y bueno, el planteamiento del problema principalmente es que la combinación de POC con bronquiectasia se asocia con mayor número de exacerbaciones y mayor riesgo de mortalidad comparado con cualquiera de las condiciones por separado. Y pues también en Estados Unidos el EPOC se debe principalmente a la exposición de tabaquismo. En cuanto a la justificación del artículo, bueno, en tamizajes de cáncer pulmonar y estudios de fumadores se encontraron bronquiectasias incidentales en el 12% a 30% de los casos. También los participantes en tamizaje de cáncer pulmonar con bronquiectasias se encontraron que estaban más graves en la tomografía, tuvieron un mayor número de hospitalizaciones por eventos respiratorios. Y en general, pues no se ha evaluado sistemáticamente si la bronquiectasia incidental, en combinación con los síntomas clínicos, aumenta la mortalidad en fumadores sin diagnóstico de POC basado en espirometría. Y igualmente, estudios previos se enfocaron solo en personas con EPOC moderado o grave y usaron medidas subjetivas de TAC, limitando su generalización, que es lo que queremos concluir en este estudio. Y bueno, el objetivo del estudio es determinar la asociación entre la sospecha de bronquiectasia y la mortalidad en adultos con espirometría normal, PRISM o Preservation Period Spirometry y espirometría obstructiva. Y la hipótesis del artículo es que la sospecha de bronquiectasia se asocia con un aumento de la mortalidad por todas las causas en adultos con antecedentes de tabaquismo y espirometría normal. Hola, aquí quisiera hacer una pequeña pausa nada más para hacer unas preguntas al público. Con esta hipótesis y el objetivo que ya mencionó Ariana, ¿cuál sería la pregunta de investigación? Si quieres, pon la diapositiva de objetivo. Eh, Si quieres hablar, Ana. No, bueno, lo que yo comentaba era, o sea, si existe mayor mortalidad. No lo escuché bien, o sea, nada más escuché cortado. No sé si los demás lo escucharon bien. Digo, acá en el San José, Jerry nos dice que sí, que la pregunta de investigación es la asociación, o sea, las bronquiectasias, si aumenta la mortalidad en espirometría normal. Ok. Luego un poquito más formal sería, ¿existe asociación entre la mortalidad y la sospecha de bronquiectasia? Pero sí, muy bien. Y entonces, teniendo esta pregunta de investigación, ¿qué diseño de estudio se les hace el más apropiado? Pues que sea Puede después, ser, o sea, van a hacer no pues, sé, van a reportar nada más un caso, serie de casos, casos y se me hace que controles, cohorte, ensayo clínico. aquí en el Zambrano están comentando, doctor, que puede ser un estudio de corte. Ok. Eh, Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué un estudio de corte y no algo, digamos, metodológicamente mejor como un ensayo clínico? Ahí los que respondieron corte. Hola, doctor, buenos días. Pues como buscas ver mortalidad, bueno, es como que, o sea, por cuestiones éticas no puedes quitarle el tratamiento adecuado a pacientes
esperando que su resultado sea eventualmente que fallezcan. Entonces ahí buscaría una corte para ver los que sí recibieron el tratamiento y los que no lo recibieron, y la puedes hacer tanto retrospectiva como prospectiva. Pero en este caso no estamos modificando tratamiento. O sea, como dijeron, la pregunta de investigación es asociación entre sospecha de bronquiectasia y mortalidad. No, el tratamiento no está involucrado. ¿Por qué vamos a hacer corte y no ensayo clínico? En el ensayo clínico lo que hacemos es una intervención, ¿verdad? O sea, ya sea por lo general, por eso yo creo que lo dijeron ahorita, un tratamiento. A cierto grupo le vamos a dar un tratamiento y a cierto grupo no, o algún otro tipo de control. Pero en este caso no es, como les dije, no es tratamiento, es exposición. ¿La exposición cuál es? La sospecha de bronquiectasia. Entonces no podríamos dar de manera aleatoria o inclusive no aleatoria a algún grupo, pues que estos tengan bronquiectasia y estos no, y los vamos a ver si a través del tiempo tienen diferente mortalidad. Entonces, como es algo que ya tiene el paciente, pues no lo podemos nosotros, no podemos intervenir en eso. Entonces vamos a hacer un estudio observacional, ¿verdad? Que no tengamos que intervenir, en donde tengamos esos grupos de los que sí tienen bronquiectasia o sospecha de bronquiectasia y los que no, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta pico así rápidamente, bueno, primero la variable de exposición sería sospecha de bronquiectasia y el desenlace entonces sería muerte. Y la pregunta pico quedaría rápidamente como población, pues pacientes con espirometría normal, con tabaquismo, y luego la I sería aquellos que tienen sospecha de bronquiectasia, la C sería los que no tienen sospecha de bronquiectasia y la O sería la muerte. ¿Okay? Y luego tenemos que definir las variables. ¿Cómo vamos a definir operacionalmente sospecha de bronquiectasia? La mortalidad si va a ser por todas las causas o va a ser nada más por algo, por ejemplo, pulmonar en específico, etcétera, etcétera. Y sobre todo los vamos a ver a través del tiempo. ¿Qué creen que sería lo más apropiado? Por ejemplo, vamos a decir que los vamos a seguir por 10 años. Los voy a seguir, o sea, les hago, ingresan al estudio y no los vuelvo a ver hasta dentro de 10 años y en 10 años veo si murieron o no murieron o que tengan varias mediciones a través de estos 10 años. Varias. Sí, el tener varias mediciones te va a ayudar no solo a saber la mortalidad, porque la mortalidad tú la puedes saber si nada más te fijas al final y ves cuántos se murieron. Pero lo que te ayuda, lo que te da más información es saber, digamos, la velocidad de la mortalidad. Esto es traducido. Entonces, tener diferentes mediciones te ayuda a entender mejor cómo está funcionando la sobrevida de los pacientes. Y entonces ya tienes claro cuál va a ser tu exposición, tu desenlace, las definiciones operativas, cómo los vas a seguir a través del tiempo. Después vas a hacer un cálculo de muestra. Eso lo podemos ver más adelante con los datos que nos va a dar Ariana. Y luego, ya viene la pregunta más difícil que les voy a hacer, es teniendo este tipo de estudios, ¿cómo sería el análisis que haríamos? ¿Alguien sabe qué tipo de análisis tendríamos que hacer en un estudio de cohorte en donde quisiéramos ver mortalidad a través del tiempo? Muy bien. Cuando vemos mortalidad a través del tiempo, como vamos a ver, se le llama, es un análisis de sobrevida. Y entonces el modelo que debemos de hacer se llama modelo de regresión de Cox. ¿Ok? Y el modelo de regresión de Cox normalmente se expresa como hazard ratio, el HR que han visto en los artículos. Cuando han visto un hazard ratio, seguro hicieron un modelo de Cox. ¿Ok? Y luego ya en mi tabla de resultados, la tabla 1, pues ya saben que van las características basales. En la tabla 1, ¿ustedes qué creen? Opción 1, voy a poner en mis columnas
los pacientes que tuvieron la exposición contra los que no tuvieron la exposición, o en las columnas van los que murieron y los que no murieron. ¿Nadie? Bueno, en la tabla uno Doctor, se debe, perdón, no entendí bien la pregunta. sí, en la tabla uno siempre ponen características basales, ¿verdad? ¿Cuál es la edad de los pacientes, el sexo, comorbilidades, etcétera, y etcétera? Y en las columnas, por ejemplo, cuando es algún ensayo clínico, ponen aquellos que recibieron tratamiento contra aquellos que no recibieron tratamiento, para ver si hay alguna diferencia entre los grupos. Pero en este caso, al ser observacional, en la tabla uno, ¿qué grupos voy a comparar? ¿Voy a comparar aquellos que tienen bronquiectasia con los que no tienen bronquiectasia? ¿O voy a comparar los que se murieron contra los que no se murieron? Pues creo que se podrían poner todos, ¿no? O sea, poner como aquellos pacientes, o sea, con y sin bronquiectasia y la mortalidad en ambos grupos y comparar esta mortalidad para ver si es mayor en aquellos que sí tuvieron las bronquiectasias. Sí, sí, pero en la tabla uno nada más vas a ver características basales, no vas a ver otras. Ahí todavía no ves lo de mortalidad, por ejemplo. Entonces, como dijiste, debería ser los que tienen exposición y no exposición. Pero sí, de poder incluirlos lo podemos incluir, pero en una tabla uno normalmente van características basales y en una columna los que tuvieron la exposición, en este caso bronquiectasias, y los que no tuvieron la exposición, o sea que no tienen bronquiectasias. Y luego ya metes tu tabla más importante, que es la de la regresión de Cox, y luego metes ya tu gráfica de sobrevida, que es la Kaplan-Meier. ¿Ok? Entonces, esto sería, nada más teniendo la pregunta de investigación o el objetivo, sería el camino, digamos, más lógico de seguir en análisis. Hacer el modelo de regresión de Cox y reportarlo como hazard ratio. Y bueno, ahorita Ariana nos va a decir cómo hicieron el análisis este grupo de médicos. Adelante, Nena. Gracias, doc. Bueno, continuando con la presentación, los métodos del artículo fueron los siguientes. Es un diseño de estudio, bueno, el diseño del estudio es un estudio de cohorte observacional prospectivo. Ok. Este está basado en un estudio que se está realizando, que es el COP-DIGIN. Empezó el 30 de mayo del 2019 y sigue en la actualidad. Este es un estudio observacional, longitudinal y multicéntrico en Estados Unidos de más de 10.000 participantes. Características de ellos pues son fumadores con más o igual de 10 paquetes año y contra no fumadores. El objetivo pues es identificar factores genéticos que predisponen al desarrollo de POC y entender tanto sus fenotipos y su progresión. Los métodos de este estudio de Coptigin son estudios basados en cuestionarios clínicos, espirometría, el TAC de tórax, perfiles genéticos y biomarcadores. Este estudio es relevante en la actualidad porque gracias a este se han hecho más de 80 regiones genómicas asociadas a EPOC y caracterización de fenotipos mediante TAC pulmonar igualmente. Actualmente va en la fase 3 de investigación. em, Están investigando genes causales y desarrollo de terapia dirigida. El impacto, pues, es de más de 400 publicaciones relacionadas a este tema. Bueno, ya basándonos en este artículo que estoy presentando, pues se trata de 7.662 participantes de edad promedio entre 60 años y la mayoría, el 52%, son mujeres. Estas son seleccionadas del estudio de COPDIGIN y se incluyeron tanto individuos con EPOC como controles sin EPOC. En cuanto a los participantes sin EPOC, fueron recolectados de cónyuges y amigos de los participantes del estudio que sí tienen EPOC y pacientes de consulta de atención primaria. También se recolectaron pacientes con antecedentes de tabaquismo sin diagnóstico de EPOC y estos fueron reclutados a través de grupos comunitarios. Y este reclutamiento se llevó a cabo entre noviembre del 2017 y abril de 2011. Y pues
Continuando con los criterios de inclusión, para participantes con EPOC se consideraron que tenían que estar en edades entre 45 y 80 años. En cuanto a la raza y etnia, pues son pacientes blancos, no hispanos o afroamericanos no hispanos. Tienen un historial de tabaquismo y, o sea, son fumadores actuales o exfumadores con al menos un índice tabáquico de 10 paquetes año. Y para participantes sin EPOC, que es el grupo control, se incluyeron los mismos criterios que los participantes con EPOC, y excepto que no era necesario tener historial de tabaquismo. Y los criterios de exclusión para todos los participantes por igual es que no tuvieran una historia de enfermedad pulmonar distinta al asma, que tener cirugía previa de resección de al menos un lóbulo pulmonar o reducción del volumen pulmonar, haber tenido o tener cáncer activo bajo tratamiento, sospecha de cáncer pulmonar, presencia de prótesis metálicas en tórax, exacerbaciones de EPOC tratada con antibióticos o esteroides en el último mes, cirugía ocular reciente, infarto agudo al miocardio reciente, hospitalización reciente por enfermedad cardíaca, cirugía torácica o abdominal reciente, incapacidad por usar broncodilatador o historia de radioterapia torácica y parientes de primero o segundo grado que ya estuvieran inscritos en el estudio. Y bueno, en total tenemos 7.602 participantes a los que les realizaron espirometría basal, tomografía computarizada de tórax, volumétrica estandarizada, y estas evaluaciones se repitieron a los 5 años en la fase 1 y a los 10 años en la fase 2. También de estos estudios de espirometría y TAC se sacaron los siguientes parámetros, que es la espirometría, la relación área-aire y mortalidad. Y basados en esto, los participantes fueron clasificados en 3 grupos con base a los resultados espirométricos, entre espirometría normal, PRISM, o espirometría obstructiva o equivalente a EPOC. Las mediciones y definiciones clave del estudio, pues bueno, fue identificar la bronquiectasia por TAC de tórax. Esto se usando el AAR como indicador de dilatación bronquial y con un punto de corte. Esto quiere decir que la presencia de bronquiectasias con una AR mayor a 1 en más del 1% de las vías aéreas, y también se descartó los que tuvieran ausencia de AR mayor a 1. Y pues se utilizaron estas mediciones basadas en inteligencia artificial, quienes con un programa de inteligencia artificial estuvieron revisando los TAC de tórax y sacando la relación vía aérea y arteria. Siguiendo con la definición de sospecha de bronquiectasia, que es el desenlace primario, bueno, este se define como un AR mayor a 1 en más de 1% de las vías aéreas analizadas, más al menos 2 de los siguientes criterios clínicos: tos, expectoración, disnea con un MMRC mayor o igual a 1, o historia de 2 o más exacerbaciones. Estas definidas como aumento de la aparición nueva de síntomas respiratorios, ya sea tos, expectoración o disnea, y tratados con antibióticos o corticosteroides sistémicos. Y también la medición de la mortalidad, ¿cómo la hicieron? Pues fue basada usando los índices de defunción del Seguro Social, o también el programa de seguimiento longitudinal que ya están llevando a cabo con el estudio COPDIGIN, y también registros médicos y reportes de los familiares. En cuanto a los participantes con seguimiento de COPDIGIN, también se fue determinando la mortalidad en estos con fechas del último contacto más reciente, ya sea su visita en fase 2, fase 3 y encuestas del programa de seguimiento longitudinal intermedias. Y el tiempo de supervivencia fue basado en desde la primera visita hasta la fecha de muerte o el último contacto antes del 31 de agosto del 2022. Bueno, entonces vamos a tener que los participantes los segmentaron en 4 grupos clínicos radiológicos: los que tenían un TAC positivo para bronquiectasia y clínica positiva, que nos da la definición de sospecha de bronquiectasia; los que tienen un TAC positivo pero la clínica negativa nos da para solamente bronquiectasis en el TAC. Después también está el otro grupo que tiene TAC negativo pero clínica positiva, y los que tienen TAC negativo y clínica negativa, que son los pacientes
sin bronquiectasia, que básicamente lo que va a medir este artículo es los pacientes sin bronquiectasia y los que sí tienen sospecha de bronquiectasia. Igualmente se dividieron también o se clasificaron espirométricamente a los participantes. Y los criterios para la espirometría fueron los siguientes. En la espirometría normal tenían que tener una relación FEB1 y FBC mayor o igual a 0.7, con un FEB1 mayor o igual a 80 del valor predicho. El PRINCE se usó una relación de FEB1 y FEBC mayor o igual a 7, con un FEB1 menor al 80%. Y la espirometría obstructiva se definió pues como el EPOC, una relación FEB1-FEBC menor de 0.7. Y también la certificación de severidad en participantes con EPOC se hizo según la clasificación de Gold basada en FEB1. En cuanto al análisis estadístico, pues se llevó a cabo un modelo de regresión de Cox multivariado con ajustado a las variables confusoras. Pues todas estas variables fueron edad, sexo, raza, IMC, el tabaquismo de los 10 paquetes año, el estado de tabaquismo actual versus exfumadores, el número de comorbilidades, la saturación de oxígeno, el FEBI postbroncodilatador y las medidas de TAC y marca y modelo del tomógrafo. Y bueno, esta asociación entre la sospecha de bronquiectasia y mortalidad, basada en el análisis de regresión de Cox, permite aislar el efecto de la exposición de interés, que es la sospecha de bronquiectasia, del efecto del posible variables confusoras, haciendo que la asociación de mortalidad pues sea más confiable. Y esto es principalmente para tratar de no sesgar los resultados. Y bueno, continuando con las preguntas pico, en la población tenemos adultos de 45 a 80 años, de raza negra o blanca, no hispanos, con antecedente de tabaquismo, más de 10 paquetes año. En la intervención tenemos que es presencia de sospecha de bronquiectasias. En la comparación tenemos se va a comparar contra participantes sin sospecha de bronquiectasias y en el outcome tenemos la mortalidad por cualquier causa durante un seguimiento mediano de 11 años. Y ya pasando los resultados, bueno, se basaron, como les decía, en el participantes del estudio COP-DIGIN, que teníamos un número de 10.305 participantes al principio. Se descartan los que no son fumadores, se deja solamente los participantes que sí fuman. También se descartan los que tengan, que no haya información y nos quedamos con los 7.662 participantes que sí fuman y que tienen una espirometría completa con información de seguimiento. Y los separamos en los participantes que tienen espirometría normal, que son 3.277, los participantes con PRISM, que son 986, y los participantes con una espirometría obstructiva, que son un total de 3.399. Y entonces, esta era la tabla 1 de la que hablaba el doctor, que son básicamente las características de los participantes eh, de todos los grupos y acomodadas por las características que son todas las variables confusoras. Entonces, se dividieron entre los tres grupos dependiendo del resultado de la espirometría, espirometría normal, PRISM y obstructiva. Y podemos ver que en la espirometría normal, que es la que nos interesa, basados en la hipótesis, em, el promedio de edad de los participantes, podemos ver que sin sospecha de bronquiectasia eran de 57 años con una desviación estándar de 8 y en los que tienen, bueno, estos son sin sospecha de bronquiectasia y los que tienen sospecha de bronquiectasia tienen edad de 56 con una desviación estándar de 8. Y en cuanto al número de mujeres con respiro normal sin sospecha de bronquiectasia, se reportaron 945, siendo el 59% en comparación con el 40% de participantes mujeres con sospecha de bronquiectasia. Y bueno, entre los participantes con espirometría normal y sin sospecha de bronquiectasia, el 50% eran fumadores y siendo 792 participantes
y 218, al contrario de de la sospecha de bronquiectasia, eran solo 74, eran 74%. Esto, este hallazgo sugiere una fuerte asociación entre el tabaquismo activo y la presencia de características clínicas que hacen sospechar pues bronquiectasias, con con un total de paquetes año de 359 con desviación estándar de 20 y 398 con desviación estándar de 22,1 respectivamente a cada grupo. También se me hace relevante comentar la disnea. En el grupo de espirometría normal hubo un total de 21% de participantes sin sospecha de bronquiectasia, en contra de un 80% que sí tenían sospecha de bronquiectasia. Este resultado pues también nos sugiere que la presencia de disnea significativa es mucho más común en aquellos con sospecha de bronquiectasia, incluso cuando tienen una función pulmonar normal en la espirometría. Y pues dentro de las comorbilidades también está interesante que la más prevalente es la hipertensión, fue la más frecuente, y en el grupo sin sospecha de bronquiectasia tenemos un 40%, mientras que en el grupo con sospecha de bronquiectasia tenemos un 49%. Esto pues destaca que casi la mitad de los individuos con sospecha de bronquiectasia presentaban hipertensión arterial también agregada. Y bueno, continuando. Ojo, nada más, en la ¿Sí? tabla uno no podemos estar ya infiriendo asociaciones. Sí puedes decir que cierto grupo va a tener mayor porcentaje de tal o cual variable, pero no decir, por ejemplo, que hay una asociación entre el tabaquismo y la sospecha. Ok. Nada más decimos el porcentaje, hay Ok. 74% y 50%, porque todavía no sabemos si es significativo o no, nada más estamos viendo la diferencia de números. ¿Ok? Bien. Muy bien. Bueno, ahora sí, continuando con la tabla 2 que muestra el estudio. Esta tabla muestra la asociación entre la bronquiectasia sospechada clínicamente y los hallazgos radiológicos en el TAC con la mortalidad por todas las causas a 10 años, estratificada igual según los tres grupos basados en la espirometría. La tabla presenta tanto el número de muertes como el total de participantes en cada subgrupo, junto con la probabilidad acumulada de mortalidad hasta 10 años. Entonces, tenemos que la mortalidad de los participantes sin sospecha de bronquiectasia y espirometría normal fue del 20%, mientras que los participantes sin sospecha de bronquiectasia fue de un 35%, con una diferencia del 15%. Esto quiere decir que hay 15% más asociación de muerte en sospecha de bronquiectasia. En el grupo de Prince había una mortalidad del 23% en aquellos sin sospecha de bronquiectasia, comparado con el 30% con los pacientes que sí tienen sospecha de bronquiectasia, y la diferencia es del 7%. Sin embargo, como se puede ver, no es significativo porque el intervalo de confianza atraviesa el cero y pues, este puede ser basado porque el poder estadístico está infravalorado. Se necesitaría aumentar la muestra, el número de muestra, para hacer más significativo. Y en cuanto a la espira obstructiva, tuvieron una mortalidad del 20% de los participantes sin sospecha de bronquiectasia versus una mortalidad del 26% em, en aquellos con sospecha de bronquiectasia, tienen una diferencia del 6%, lo cual es significativo porque vemos el intervalo de confianza va del 0,03 al 0,09. Pero pues nuestro grupo de interés principal es el de la espirometría normal. Y bueno, teniendo estos datos de mortalidad, obtuvimos el número necesario a tratar. Este número necesario a tratar se obtiene dividiendo uno entre la diferencia absoluta de riesgo, o sea, por ejemplo, el 35% menos el 20% de la mortalidad en, en los pacientes con espiro normal, que nos da un resultado, bueno, sería la diferencia de estos dos números que nos da el 15%, dividiendo uno entre 15 nos da un resultado de 6,6, el cual lo redondamos a 7. Esto quiere decir que nuestro número, o sea, esto podemos traerlo ya a la actualidad
diciendo que 1 de cada 7 pacientes que acudan a consulta con bronquiectasias em, sospechadas que tengan un espiro normal y sospecha de bronquiectasia, 1 de cada 7 pues va a morir en 10 años. Y continuando con nuestro número necesario de dañar que tenga espirometría obstructiva, nos dio un resultado de, pues dividiendo uno entre 0,06 de 17. Entonces tenemos que 17 pacientes con espirometría obstructiva, uno se va a morir en 10 años. Esto hace sospechar que entonces se están muriendo más los de espirometría normal. Sin embargo, si sacamos de manera individual la mortalidad entre los dos grupos, los de espiro normal se mueren un 15%, mientras que los de espiro obstructiva un 42%. Y pues ya podemos concluir con esta información que nos muestra el estudio, que si hay un riesgo aumentado en la sospecha de bronquiectasias de mortalidad a 10 años. Y pues bueno, en este estudio de modelo de Cox se incluyeron estas variables, por lo tanto, o sea, las variables confusoras, por lo tanto, con esta información ya podemos ver asociación independiente de mortalidad dentro de los participantes, porque ya se excluyen estas variables pues confusoras. Y bueno, continuando con las gráficas que muestra el artículo, esta es una gráfica de supervivencia en la que la Y muestra la probabilidad acumulada de muerte y el eje X muestra el tiempo de seguimiento de 10 años. Entonces, podemos ver aquí que en una espirometría normal, el, el 35% de los participantes de sospecha de bronquiectasia, pues fue la mortalidad más aumentada que los que no tienen sospecha de bronquiectasia, podemos ver con la línea punteada. Igual para los de PRISP y para los de espirometría obstructiva. Y bueno, en cuanto a los resultados de la mortalidad y sospecha de bronquiectasia, pues en total del estudio fallecieron 2.095 participantes, o sea, un 27,3% durante el seguimiento. Y pues esto nos hace también sospechar que pues, bueno, más bien concluir que tener sospecha de bronquiectasia se asoció con mayor riesgo de mortalidad por cualquier causa en todos los grupos espirométricos. Podemos ver que cuando tiene un espiro normal era un 15%, como les comentaba. En el PRISP salió un 7%, sin embargo, pues no fue significativo. Y el obstructivo o EPOC, pues sí es un 6% igualmente. Y ya pasando a la discusión del artículo. Bueno, las fortalezas del estudio es que se evaluó la relación entre bronquiectasia sospechada y mortalidad en fumadores con espiro normal y PRISP, que son grupos que se habían estudiado poco previamente. Y se encontró que los fumadores con espirometría normal y sospecha de bronquiectasia tienen un riesgo de muerte del 15%. Las limitaciones del estudio, pues es que es un estudio observacional, que no se puede establecer una causalidad y solamente se puede establecer como asociación y también que incluye solo personas blancas y afroamericanas no hispanas, que pues eso nos se da un poco porque pues nosotros trabajamos con hispanos principalmente y mexicanos. Y bueno, em, también otra limitación es que el se usaron TAC con cortes submilimétricos, que no se realiza esto rutinariamente. Igualmente se usó solo la dilatación bronquial como criterio radiológico y pues existen variables confusoras no medidas como por ejemplo infecciones. Igualmente pues pueden faltar datos en algunas variables como enfisema o grosor de la pared bronquial. Y pues también se calculó un riesgo global basados en Robbins y se determinó que tiene un riesgo de sesgo moderado, gracias a que pues tiene sesgo por confusión, ya que se ajustó a múltiples variables, pero al ser observacional, pues persiste el riesgo de confusión residual no medida.
Igualmente existe riesgo en la clasificación de la exposición, ya que es un método automatizado usando inteligencia artificial y pues este puede tener variabilidad técnica. Y todo lo demás sí fue categorizado como bajo. Los conflictos de interés del artículo, pues la fuente principal de financiamiento es el National Heart, Lung and Blood Institute. También hay contribución por el COPD Foundation y empresas farmacéuticas industriales como AstraZeneca, Pfizer y eso. Y bueno, también se destaca que estas contribuciones o empresas no participaron en la recolección, manejo, análisis ni diseño del estudio. Y todos los autores completaron formularios de conflicto de interés que están públicos en la página de Annals of Internal Medicine. Y bueno, ya llegando a las conclusiones del estudio. La sospecha de bronquiectasia se asoció con un mayor riesgo de mortalidad por cualquier causa, tanto en pacientes con espiro normal como en espiro obstructiva. Y en participantes con PRISM, pues el riesgo de mortalidad no fue concluyente. Y bueno, solo usar el ratio de arteria y vía aérea más de uno como criterio radiológico reduce la fuerza de la asociación de mortalidad. Y esto sugiere que se debe de usar tanto la clínica como la imagen para determinar este diagnóstico de sospecha de bronquiectasia. Y solamente usar el AR mayor a 1 tuvo un riesgo de 4% mayor de mortalidad. Y también, ya concluyendo, las personas fumadoras con espirometría normal o con EPOC y signos clínicos radiológicos de bronquiectasia se asoció con mayor riesgo de muerte. Y pues también se apoya el uso del TAC de tórax como herramienta para diagnosticar bronquiectasias y mejorar el abordaje del EPOC. Y sería todo de mi parte. Muchas gracias.